Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos en Cristo que nos sintonizan por este medio. La Iglesia de Cristo que se reúne en Independencia 1408, zona centro, en Matehuala, San Luis Potosí. Les saludamos en esta hora de la tarde y gracias a Dios que nos permite el poder transmitir una semana más en este su programa Sembradores del Rey. Cristo dijo en su palabra bien claramente que la palabra de Él debe de ser sembrada, y ahí está, hermanos y amigos que nos escuchan, la parábola del sembrador, donde la semillita está cayendo en distintas clases de tierra, representando distintos corazones, diferentes corazones, pero estamos buscando esos terrenos fértiles, esa tierra donde cayó la semilla y dio ese fruto que se espera para la honra y la gloria del Señor. No es la excepción. Sabemos que en esta tarde, en esta noche, hay muchos corazones que están escuchando la palabra de nuestro Dios, y esa es nuestra fin, nuestra meta, que esta semilla que se siembra germine para que haya ese fruto de cristianos que vengan a nuestro Dios y glorifiquen siempre su nombre. Desde acá, desde este lugar, enviamos nuestros saludos a nuestros hermanos que ya están en sintonía. Saludos a nuestro hermano Fidencio y familia, que en esta hora de la tarde está ahí con su familia y nos están sintonizando por este medio. Saludos a hermano y familia. También saludos a nuestro hermano Jorge Morales y también su esposa, que ya ha salido bien y está en recuperación. Reciba nuestros más sinceros saludos de parte de su servidor de acá desde Matehuala. Saludos también para nuestro hermano Don González, que hace posible este enlace para que nuestros hermanos allá en Allende ellos puedan conectarse, estar conectados por estos medios o estos aparatos electrónicos, y así puedan también juntamente con su servidor juntos estar escuchando la palabra de nuestro Dios. También saludamos a nuestro hermano que está conectado y sabemos que también nos sintoniza allá en Managua, Nicaragua, nuestro hermano José Mendieta. Saludos, mi hermano. Pero también a nuestro hermano Jorge Pérez de Mission, Texas, también lo vemos conectado. Enviamos nuestros saludos para nuestros hermanos allá en aquel lugar. Vamos a, antes de iniciar con el tema de esta noche que ya se ha anunciado, vamos a escuchar un himno. Hoy no va a ser cantado. Ya la semana pasada estuvimos cantando, antepasada, algunos coros que esperemos que se los estén aprendiendo, y hoy vamos a escuchar un himno que aquí el ingeniero de audio que me acompaña va a ponerlos, y cuidado no vayan a salir por ahí las de Chente Fernández porque los hermanos no la oyen. Así que vamos a un himno, y luego ya después tendremos una oración para así entrar con el tema de esta hora de la noche. Por Cristo firmes soldados de la cruz, alzado la bandera en nombre de Jesús, encuentra la victoria
librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus sabores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Yo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy. Bien, hermanos y amigos, continuamos en esta hora de la tarde con su programa Sembradores del Rey. Bien, después de haber escuchado estos himnos para la honra y gloria a nuestro Padre Celestial, ahora vamos a dirigirnos a Dios en una oración y luego enseguida vamos a invitarles para que juntos meditemos en la palabra de Dios que se va a estar exponiendo en esta hora de la noche. Vamos a hacer esta oración. Bendito Padre Celestial, le damos las gracias por la vida y la salud que usted nos da. Gracias, Dios, por este día también. Gracias por los alimentos, por todas las bendiciones que hemos recibido de parte suya. Gracias también porque nos da la oportunidad de poder llegar a un día más y el poder, nuestro Dios, por este medio transmitir su palabra. Pedimos, nuestro Dios, que bendiga a nuestros hermanos que en esta ocasión, nuestro Dios, están oyendo este mensaje, que sea con cada una de las familias donde nuestro Dios en diferentes partes del mundo se reúnen también para alabar y glorificar su nombre. En especial le pedimos por la familia de nuestro hermano Fidencio, nuestro hermano Jorge Morales, por su hermana Basilia, que usted sea con ella y le ayude nuestro Dios a que ella se siga recuperando. Por nuestro hermano John González y familia también pedimos para que sea con él. Por nuestra hermana Dinora también, nuestro Dios, que se ha encontrado delicada de salud, pedimos que también sea con ella, la bendiga y le ayude. Por nuestro hermano David Cárdenas también, y por muchos hermanos más que sabemos que en el vasto mundo hay hermanos en Cristo y están padeciendo, sea con ellos. Aquellos también que están en los hospitales enfermos, en sus hogares, sea con cada uno de ellos. Por la paz del mundo también le pedimos, nuestro Dios, para que usted sea con quienes nos gobiernan y que podamos, nuestro Dios, nosotros, que no haya estorbo, salir y seguirle glorificando y predicando su palabra. Sea una vez más, nuestro Dios, en esta hora, con cada uno de los que nos escuchan, con nuestros hermanos que hacen posible que este programa sea llevado a cabo. Bendíganos, nuestro Dios, y todo se lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues como ya habíamos mencionado, el tema para esta ocasión
para estos minutos que vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles para que ustedes, hermanos, juntamente con su servidor, tomen sus Biblias y así juntos vamos a buscar, hermanos, el pasaje que se encuentra en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 3 y en el versículo número 7 voy a leer unos 2 versos porque aquí vamos a basar el primer tema que lleva por título la victoria en Cristo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice en el verso 8: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos y amigos, la Sagrada Escritura en el capítulo número 3, verso 8 de Apocalipsis, nos habla acerca de una iglesia, la iglesia que hacía lo que podía. Es la iglesia de Filadelfia, hermanos, la iglesia que hacía lo que podía, una iglesia que se cree que no era tan grande, ni tan próspera, ni tan bien conocida como las ciudades de la costa. Mas sin embargo, los hermanos en este lugar, en la ciudad de Filadelfia, ellos hacían lo que podían. Ellos hacían lo que podían. Y aquí, hermanos, en el texto que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 7 versículo 13, es el pasaje que he seleccionado para traer este tema de esta noche. Así que les invito a cada uno de los presentes para compartir el tema, la victoria en Cristo. Y hermanos, cuando hablamos de victoria, cuando hablamos de triunfo, quiero comentarles, hermanos, que hoy en día la gente se preocupa por ganar un triunfo, por ganar una victoria. Para esto, el hombre hace un gran esfuerzo físico, emocional, mental, moral y económico. Pero hermanos y amigos, hay quienes también están y estamos luchando, y en esta lucha llevamos la armadura del Señor. Llevamos esa armadura de la cual describe allá en Efesios capítulo 6. Esa armadura que nosotros llevamos puesta y que nos debemos de poner es para vencer el enemigo, a Satanás, porque también cada uno de nosotros estamos en esta lucha por lograr esta victoria, la victoria en Cristo. Y la única manera de ser victoriosos es estar lavados con la sangre del Cordero. La victoria en Cristo. ¿Cómo podemos ganar la victoria en Cristo? ¿Cómo podemos ganar la victoria en Cristo? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo número 8. Quiero invitarles a quienes están escuchando en esta ocasión este tema,
para que se mantengan dentro de este texto de Apocalipsis capítulo 3, verso 8, ya que vamos a estar sacando de este texto los asuntos para el tema que se está compartiendo en esta hora de la tarde. Apocalipsis capítulo 3, versículo 8 dice: yo conozco tus obras. Hasta ahí nada más. Yo conozco tus obras. La victoria en Cristo, ¿cómo podemos ganarla? ¿Cómo podemos ganar esta victoria? Dice la Sagrada Escritura, hermanos, el Espíritu Santo, cuando escribe a estos hermanos que se encontraban en la iglesia en Filadelfia: yo conozco tus obras, y eso significa que ellos eran activos. ¿Cómo podemos ganar la victoria en Cristo? Por ser activos. Esa es la manera, hermanos, cómo podemos nosotros ganar la victoria en Cristo, por ser activos. Y recuerde que Dios nos conoce porque somos su especial creación, somos su nación santa, su pueblo adquirido, y Él nos conoce. Por eso, para ganar la victoria en Cristo, usted debe de ser activo. ¿A qué? Es la pregunta. El asunto número 1, por ser activos. ¿A qué? ¿A qué ser activos? ¿A qué debemos de ser activos? Hermanos, debemos de ser activos al estudio de la palabra de Dios. La Biblia en Josué, en el capítulo 1, en el verso 8, dice: nunca se apartará este libro de tu boca. Nunca se apartará este libro, no se debe de apartar, sino que en él meditarás día y noche, para que todo lo que en él hagas seas prosperado. La Sagrada Escritura, hermanos, nos dice y nos pone la manera, hermanos, o nos da más bien la respuesta en el cual nosotros, hermanos, podemos ganar la victoria, siendo activos al estudio de la palabra de Dios. A Josué se le dio esas instrucciones. Se le dice a este hombre que nunca se apartara de su boca el libro de la ley, sino todo lo contrario, que de día y de noche meditara en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo podemos ganar la victoria en Cristo? Recuerde que el tema es la victoria en Cristo por ser activos a la palabra de Dios. Allá en el Antiguo Testamento, citando el Antiguo Testamento en Deuteronomio, en el capítulo número 6. Deuteronomio, capítulo 6, mire nada más qué hermosa práctica tenían, hermanos, los judíos con su familia. Y se dice, hermanos, que esto fue dicho antes de que ellos entraran en la tierra de Canaán. En el capítulo 6, en el versículo 4 dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios, hermanos, está hablando a hogares cristianos. Y el judío, hermanos, uno de sus costumbres que ellos tenían es que ellos desde una temprana edad les enseñaban a sus hijos que Dios debe de ser su primer amor. Y la Sagrada Escritura les dice que ellos iban a repetir a sus hijos, hablarles de ellos en su casa.
en la casa, hermanos, cuando las familias se reunían o convivían juntos o se juntaban a comer. Dios era el principal, hermanos, invitado de honor y el que ellos estaban hablando a su familia de Él. Andando por el camino quiere decir, hermanos, que en las largas caminatas o cuando salían ellos a caminar, lo que ellos hacían es hablarles acerca de Dios. Al acostarse, los niños, hermanos, cuando ellos iban a acostarse, llevaban en su pensamiento y en sus sueños siempre un mensaje de Dios. Hoy en la actualidad, ¿verdad? Estamos en una época tan moderna que muchos padres, hermanos, no tengo nada en contra de ellos, ¿verdad? Pero van a las grandes librerías y compran cuentos, libros de cuentos para los niños. Y hay niños, hermanos, que están tan impuestos que los padres así les han enseñado que mientras papá o mamá no les cuenten un cuento, algunos de ellos no se pueden dormir. No me pregunte a mí de ningún cuento porque a mí no me contaba nada, hermanos. Yo no sé de ningún cuento. Yo lo único que le puedo decir es que nosotros vivíamos allá en el campo y sí había por ahí tipo de cuentos, pero los cuentos eran un poco terribles, hermanos, terribles. Eran puras tragedias o espantos que por ahí la gente platica acerca de eso. Así de que, fíjense, hermanos, lo que nos dice la Sagrada Escritura acerca de ello, de hermanos, cómo nosotros podemos ganar la victoria en Cristo por ser activos a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Por eso dijo Cristo en Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra escudriñar quiere decir indagar. La palabra escudriñar significa buscar. Así de que, hermanos, para ganar la victoria en Cristo, el cristiano debemos de ser activos al estudio de la palabra de Dios. Y ya lo miramos, hermanos, como en Deuteronomio 6 se les dice a ellos, se les decía ya que deben de amar a Dios, debe de amarle de corazón, debe de amarle con toda su alma, debe de amarle con todas tus fuerzas, y se les debería de repetir estas palabras a sus hijos. La victoria en Cristo, ¿cómo podemos ganarla? Estamos en el asunto 1. ¿Cómo podemos ganar la victoria en Cristo? Por ser activos al estudio de la palabra, por ser activos a las reuniones, hermanos, donde ustedes se congreguen, sea en un grupito, sea con su familia. Ustedes pueden lograr también y ganar la victoria en Cristo por asistir a las reuniones, porque dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, para ganar la victoria en Cristo, usted debe de ser activo a las reuniones, perseverando en la comunión, perseverando en el partimiento del pan, perseverando en la oración. ¿Como quién? Cristo perseveró en la oración. La iglesia del primer siglo perseveró. Los apóstoles, hermanos, todos ellos perseveraron. Todos ellos continuaron. Así que también usted puede ganar esta victoria en Cristo, hermanos. Usted puede ganar la victoria en Cristo por ser activos al estudio de la palabra, por ser activos a las reuniones. No le crea a aquellos que dicen que Dios solamente está en esos grandes edificios. No crea a lo que dice el hombre. Usted crea a lo que dice Dios, porque Dios está en esos hogares, Dios está en esos lugares de donde se le invoca y se le adora con todo el corazón. Puede ser una pequeña casita, puede ser debajo de un árbol, debajo de una enramada, pero usted logrará también la victoria en Cristo por ser activo. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 8, dice también la Sagrada Escritura ahí. Regresemos a Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, en la siguiente frase dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Eso significan, hermanos, oportunidades.
Eso quiere decir, hermanos, que en muchas ocasiones Dios abre puertas. No porque algunas puertas se hayan cerrado quiere decir que ya se cerró todo. No, hermanos, Dios está abriendo más puertas. Dios está abriendo esas oportunidades para que se predique la palabra. Por eso dice ahí la Biblia: yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Fíjese lo que dice el siguiente verso: porque aunque tienes poca fuerza, vamos a meditar en esa frase, porque aunque tienes poca fuerza. Eso significa, hermanos, que me están escuchando, que nosotros podemos ganar la victoria en Cristo por hacer lo que podamos. Sí, ustedes pueden ganar la victoria en Cristo por hacer lo que podamos, por hacer lo que ustedes pueden, no para el hombre, sino para la honra y la gloria a nuestro Dios. Porque Dios conoce nuestra capacidad, porque Él nos la ha dado. Dios nos ha dado talentos. Por ejemplo, hermanos, hay hermanos que tienen talentos. El talento, hermanos, de cantar. Otros tienen, hermanos, el talento de poder organizar. Otros tienen el talento de dirigir, de animar. Bueno, todos estos, hermanos, que Dios nos ha dado, usémoslo, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios, porque dice la Sagrada Escritura en Santiago 5:14, ¿está alguno entre vosotros alegre? ¿Qué dice ahí, hermanos? Santiago 5:14, hermanos, ¿está alguno entre vosotros alegre? Cante, ¿qué? Alabanzas al Señor, hermanos. Si alguien está contento, está alegre. Las alabanzas, los himnos o los coros, no solamente, hermanos, son para entonarse el domingo, son para cantarse siempre para nuestro Dios. Por eso dice la Biblia, ¿está alguno de entre vosotros alegre? No estamos alegres solamente el domingo. Nuestra alegría, hermanos, es una alegría que siempre debe de hacerse presente. Y por eso cantamos, hermanos, a nuestro Dios. Dios te ha dado ese talento de servir. Hay hermanos, que tienen ese talento de servir, sígalo usando. Hay hermanos que tienen ese talento de ser muy dadivosos, siga siendo dadivosos. Hay hermanos que tienen el talento de ser muy hospitalarios, hermanos. Siga siendo hospitalario. Hay hermanos que tienen también ese talento de ser preocupados, hermanos, se preocupan por la salud de algunos otros. Bueno, usted siga usando ese talento, porque sabe que es la manera que nosotros vamos a ganar la victoria en Cristo. La victoria en Cristo. ¿Cómo podemos ganar la victoria en Cristo? Hemos visto dos asuntos: por ser activos, por hacer lo que podamos. Número 3, dice en el capítulo 8, donde dice ahí, aunque tienes poca fuerza, luego dice, has guardado mi palabra. Note esa frase, has guardado mi palabra. ¿Cómo podemos ganar la victoria en Cristo? Por ser fieles a la palabra. Esa es de la manera, hermano, hermana, que nos escuchan, cómo nosotros podemos y vamos a ganar la victoria en Cristo: por ser fieles a la palabra. ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Quiénes fueron fieles a la palabra? ¿Quiénes fueron fieles a las órdenes que Dios les dio? ¿Quiénes fueron fieles al mensaje, a esta palabra que Dios les dio? Hermanos, Abraham. Abraham es un hombre ejemplar que fue fiel a la palabra de Dios cuando Dios le ordenó que ofreciera a su único hijo, allá en Génesis, en el capítulo 22 y en el versículo 1. Abraham no le dijo a Dios, sí lo voy a ofrecer y he escuchado tu palabra, y se hizo como que se le olvidó. No hizo eso Abraham, hermanos. Abraham fue fiel al mandato de Dios, hermanos. Otro hombre que fue fiel a la palabra fue Josué. Josué, hermanos, cuando tomó la decisión familiar de servir a Dios, en Josué capítulo 24, versículo 15, donde dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Si os parece a quién servir, si ustedes quieren servir a los dioses que sirvieron sus padres allá al otro lado del río, dice, pues sírvanlos. Ustedes sirvan. Si se quieren ir a la idolatría, como quien diciendo, váyanse a la idolatría, pero mi casa y yo vamos a servir a Dios.
¿Cómo podemos ganar la victoria en Cristo? Por ser fieles a la palabra, hermanos, como Josué, hermanos. Así que el pueblo de Israel se fue en pos de los ídolos, pero Josué, hermanos, Josué no hizo eso. Josué siguió sirviendo a Dios, porque, hermanos, si nosotros no somos fieles a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice la Sagrada Escritura que un día ella nos juzgará. Allá en Juan capítulo 12, versículo número 47, dice la Sagrada Escritura, en Juan capítulo 12, versículo número 47. Mire, note lo que dice la Escritura: el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La victoria en Cristo. ¿Cómo podemos ganar la victoria en Cristo? Hasta este momento hemos visto 3 asuntos en este tema: por ser activos, por hacer lo que podamos, por ser fieles a la palabra. Y también tenemos otro asunto más. Mire lo que dice Apocalipsis: y no has negado mi nombre. Apocalipsis capítulo 3, verso 8, la última palabra del texto dice: y no has negado mi nombre. La victoria en Cristo, ¿cómo podemos ganarla? Por tener valor. Es así, hermanos, como nosotros podemos ganar la victoria en Cristo, por tener valor, hermanos. Como el valor que tuvo, otra vez voy a mencionar, el valor, hermanos, que tuvo este hombre llamado Abraham. Allá en Génesis, en el capítulo 12, vemos, hermanos, que este hombre fue un hombre de mucho valor, hermanos. Y dice la Sagrada Escritura que este hombre tuvo que dejar a su tierra y a su parentela, hermanos. Y salió de ese lugar, hermanos, sin saber a dónde iba. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiceré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, es así como nosotros podemos ganar la victoria en Cristo, por tener valor, como el valor que tuvo Abraham para dejar su parentela, para dejar su tierra, para dejar a sus padres, inclusive para sacrificar, a ofrecer en sacrificio a su propio hijo. ¿No cree, hermanos, que a Abraham no le cuestionaban? ¿No cree, hermanos, que a Abraham no le preguntabas: ¿para dónde vas? Oye, ¿y qué vas a hacer allá? Oye, ¿y si se te muere el ganado en el camino? Oye, ¿y para qué te vas? No, hombre, aquí quédate. Si Abraham hubiese hecho caso a la familia, no se hubieran cumplido las promesas tal vez que se le habían dicho. Si Abraham se hubiera quedado en ese lugar, hubiera tal vez terminado derrotado, desanimado y en pleito con su familia, porque la familia, hermanos, en ese lugar era idólatra, y Dios quería purificar a ese hombre, sacarlo de la idolatría, y de la única manera es que Abraham dejara ese lugar. Es como muchos de nosotros que nos aferramos a un lugar cuando las cosas ya no van bien, y ahí estamos aferrados, y muchas de las veces quedarse no es una buena decisión, porque eso puede que destruya nuestra fe, esa fe que tenemos en Dios, esa fe y esa confianza que tenemos en Él. Y a pesar de las situaciones tan graves que se han presentado, si nosotros permanecemos o estamos en dicho lugar donde ya no glorificamos a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y donde nuestros desánimos han caído, nos estamos destruyendo, lo mejor es hacerlo como Abraham, salir de esa parentela, y Dios nos bendecirá, porque, hermanos, estamos en esta lucha para lograr todos la victoria en Cristo. ¿Cómo
podemos ganar la victoria en Cristo? Por tener valor, como el valor de Noé en Génesis capítulo 7, el valor de Noé para preparar el arca, el valor de Noé para predicar más de 120 años, el valor de Noé para construir, como decía, el arca, el valor de Noé para soportar las burlas. Y así, hermanos, nosotros en Génesis también vemos cómo este hombre valeroso, hermanos, cómo este hombre se llenó de valor y predicó, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y dice la Sagrada Escritura en segunda de Pedro capítulo 2 versículo número 5: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. A Noé, hermanos, se le dijo que preparara el arca. Noé no cuestionó y no dijo, bueno, para comenzar somos bien poquitos, ¿cómo le vamos a hacer? Nos faltan fuerzas, que cómo voy a hacerle. Noé no hizo eso, hermanos. Noé se llenó de ese ánimo y llevó a cabo, hermanos, el proyecto que Dios le había dicho, y miren, hermanos, logró su victoria. Así usted también puede lograr esa victoria en Cristo al hacer lo que usted puede. ¿Cómo podemos ganar la victoria en Cristo? Hermanos, podemos ganar la victoria en Cristo por tener valor, como el valor de esos 3 jóvenes que nos habla el Antiguo Testamento en Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. El valor que ellos tuvieron cuando rechazaron la comida del rey. El valor que ellos tuvieron cuando fueron incitados a adorar la estatua y no lo hicieron. Y el valor que ellos tuvieron al ser echados al horno. Y con ese valor, hermanos, esa valentía que estos jóvenes hebreos tuvieron, lograron su victoria. ¿Cómo podemos nosotros también entonces ganar la victoria en Cristo? Hermanos, podemos ganar la victoria en Cristo por tener valor, como el valor también de Cristo. El valor que tuvo Cristo al venir a este mundo a sufrir. El valor que tuvo Cristo al ser rechazado por su propia familia. El valor que Él tuvo al ser rechazado por su pueblo. El valor que Él tuvo al estar frente al diablo y rechazar sus propuestas. El valor que Él tuvo al estar frente al tribunal y ser azotado, juzgado, burlado y humillado. Es así, hermanos, como nosotros también podemos ganar la victoria en Cristo, porque vemos, hermanos, hombres de valor. Esos hombres de valor que Dios necesita hoy, hermanos. Esos hombres valerosos, esos hombres llenos de valor, hermanos, que lograrán la victoria en Cristo. Como dice por ahí un himno que oí de estas palabras que dice, hombres de valor necesita Dios. Hombres de valor esforzados, hombres de valor que cumplan promesas, que sigan la ruta trazando con la mira trazada en su Salvador. Y ese hombre de valor es usted que está sentado oyendo hoy. Ese hombre y esa mujer de valor es usted el que necesita a Dios para que usted logre esa victoria en Cristo. Así que, hermanos, la victoria en Cristo. ¿Cómo podemos ganar la victoria en Cristo? Hermanos, hemos dicho que podemos ganar la victoria en Cristo por ser activos, por hacer lo que podamos, por ser fieles a la palabra y por tener valor. Hermanos, sabemos que el peligro es muy real y presente, pero la victoria es segura si confiamos en Cristo. Esta es la confianza que llevó a muchos cristianos a ser victoriosos. La demostración, hermanos, todo esto también nos demuestra que nosotros podemos y vamos a ganar la victoria en Cristo por estar, hermanos, dentro de Él. Porque dice la Biblia en Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y es así, hermanos, como nosotros podemos lograr esta victoria en
Cristo. Bien, hermanos, pues estamos llegando al final de esta primera presentación de esta tarde, de este tema, la victoria en Cristo. Vamos a escuchar un himno y luego después vamos a continuar con algunos minutos todavía que nos restan para que así continuemos una vez más, hermanos, oyendo la palabra de nuestro Dios, o más bien presentándoles, hermanos, todavía los pocos minutos, hermanos, que nos quedan de esta tarde para escuchar la clase que tenemos. Y quería, más que todo esto, me preguntaba nuestro hermano, uno de nuestros hermanos que están conectados, me decían, hoy no cantamos. Y no, en verdad no cantamos, pero ya tenemos aquí a la mano el himno para enseñarles, hermanos, un himno. Ojalá que ustedes lo sepan. O ya está el ingeniero de audio, ¿listo? Bueno, ya está aquí listo, hermanos, el ingeniero de audio, que no falla, para escuchar mientras un himno, hermanos, y luego ya continuamos con el poquito, hermanos, tiempo que aún resta. Vamos a oír, hermanos, un himno y mientras nos preparamos para el poquito de tiempo que nos resta. Quiero que habléis del buen Salvador, háblanme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él, háblanme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que en tus redes tienda mi pie, quiero tener en él protección. Háblame más de Cristo, quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él, háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma piensa desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré, háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él, háblame más de Cristo. Bien, hermanos, vamos a continuar, hermanos, en esta hora de la tarde, hermanos, con una meditación en la palabra de nuestro Dios. Y hace un momento platicaba con uno de nuestros hermanos, a quienes apreciamos, estimamos también mucho en el amor del Señor, y también a quienes en esta noche nos escuchan, y platicábamos sobre algunos temas, hermanos, que queríamos hablar o comentar, hermanos, ya que a veces hay temas en los cuales nosotros queremos escuchar, hermanos, y también queremos comentar sobre estos temas. Y en esta tarde, hermanos, quisiera elegir, son muy pocos los minutos, hermanos, que nos quedan de tiempo, y quisiera seleccionar uno de estos temas, no de los que comentábamos hace un momento, pero sí con el hermano que recibía la llamada, pero sí estábamos pensando en tener un tema
y el poder intercalar con quienes en esta noche, hermanos, están conectados. Dice Colosenses capítulo 3, versículo número 13. Colosenses 3:13 dice: sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos que nos escuchan, este texto nos habla acerca de una reunión en la iglesia. Este texto, hermanos, nos está hablando acerca de cristianos que se congregan para adorar a Dios. Nos habla acerca de cristianos que se congregan para servir a Dios. Nos habla acerca de cristianos que se congregan para trabajar para Dios. Nos habla acerca, hermanos, de cristianos que todo el tiempo, hermanos, que Dios nos da, se la pasan unidos o se la pasan reunidos trabajando para Dios. Pero también, hermanos, en todo esto veo algo. En esto, hermanos, que vemos, hermanos, en este texto, también nos habla acerca de una de las muchas cosas que quisiéramos nosotros que no se presentaran en la congregación. Pero esto se presenta, hermanos, en las familias, se presenta en el matrimonio, se presenta en muchas relaciones, hermanos, sean de matrimonio, no de matrimonio, sean en el trabajo, pero se presenta, hermanos, este problema, hermanos, o se puede decir, decisiones que tenemos nosotros que tomar. La Biblia 2 veces, hermanos, en este texto que acabo de leer, nos habla acerca del perdón. Y yo quisiera, hermanos, en esta tarde hablar acerca un poquito con ustedes del perdón. ¿Qué es el perdón? Hermanos, tengo algunas definiciones o sinónimos para lo que es el perdón. Dice el libro, hermanos, o el diccionario de sinónimos, que el perdón es disculpar, perdonar es dispensar, perdonar es olvidar. Eso es, hermanos, lo que es perdonar. Perdonar es disculpar, perdonar es dispensar, perdonar es olvidar. ¿Qué pasaría si nosotros no estamos dispuestos, hermanos, a perdonar a aquellos que nos ofenden o a aquellos que nosotros hemos ofendido? Vamos a manejarla así, ¿verdad? De esa manera. ¿Qué pasaría si nosotros no estamos dispuestos a perdonar? Porque dice la Escritura en Mateo 6:12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra deudas se refiere a lo que se debe, y la referencia aquí a lo que se debe no está hablando de Coppel, no está hablando de FAMSA, no está hablando de Electra, no está hablando de ninguna tienda comercial que usted deba. La palabra deudas, la referencia no es a una deuda financiera, sino a una deuda espiritual, una deuda que nunca podremos pagar. ¿Cuándo le podemos pagar a Dios el aire que nos da? ¿Creen ustedes, hermanos, que podemos pagar a Dios el aire que Él nos da? O sea, como estamos, hermanos, en este tiempo que ya las autoridades están hasta privatizando el agua, a lo mejor quieren privatizar hasta el aire. ¿Cuándo podemos pagar a Dios, hermanos? En el Nuevo Testamento, la palabra deudas se usa, hermanos, para referirse a una ofensa, a una culpa o a un pecado, porque dice la Biblia: y perdona nuestros pecados. Lucas, hermanos, utiliza la palabra pecados intercambiablemente para deuda. Así de que, hermanos,
admitimos que somos pecadores y le pedimos a Dios que nos perdone, hermanos, que nos perdone. Pero también la siguiente frase tumba nuestro orgullo, hermanos, porque dice la Biblia, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonar puede ser muy difícil. Todos dicen que el perdón es una idea muy maravillosa. Muchos les gusta oír la palabra perdón. Les gusta oír la palabra perdóname. Todos dicen que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo que perdonar, y es cuando ahí ven que la balanza cambia. Cuanto mayor es la transgresión, mayor difícil es el perdonar. Cuando alguien nos ha lastimado, cuando alguien lastima nuestro ego, nuestro orgullo, son heridos, y podríamos estar inclinados a pensar, jamás podría perdonarlo a él o a ella. Qué difícil, es decir, en efecto, no es lo más importante. Tengo que olvidarlo. Dicen que las que más batallan para perdonar a uno son las damas, con todo respeto, las damas, pero quién sabe. Así que yo me he preguntado, ¿puedo perdonar a alguien si no se arrepiente ni pido perdón? ¿Puedo perdonar a alguien si no se arrepiente ni pide perdón? Porque recuerden, hermanos, recuerden que Jesús oró diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aunque se ofreció, aunque ofreció esta oración, la culpa de los pecados de ellos se mantuvieron en sus almas hasta que ellos se arrepintieron. El punto de vista aquí es, hermanos, que Jesús no guardaba ningún rencor en su corazón. Si alguien me hace daño, lo probable es que mi relación con tal persona siga siendo tensa hasta que admita que hizo mal. Sin embargo, mi mayor preocupación debe de ser asegurarme de que no haya mala voluntad en mi corazón. Tengo que cuidarme de no hacer surgir alguna raíz de amargura en mí, llenando mi corazón, asfixiando el amor que debo tener para con los demás. Y Lucas nos dice en esta parte, la oración tiene el mismo tono positivo, pues dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. ¿Qué pasa si no estamos dispuestos a perdonar? ¿Qué pasa si yo no estoy dispuesto a perdonar? Bueno, si no estoy dispuesto a perdonar, ello podría destruir nuestra felicidad del presente. Un hombre llamado Larry Calvin escribió una ocasión, la amargura erosiona nuestro espíritu, socava nuestra fuerza, estropea nuestro apetito, nos perturba el sueño y deteriora nuestra salud. ¿Guardamos rencores? Guardar rencores, fíjese el mal. Guardar rencores arruga nuestro rostro, declina nuestros hombros, quema úlceras en el estómago y deja marcas en nuestros labios. ¿Qué pasa si no estamos dispuestos a perdonar? Porque estamos viendo un poquito acerca del perdón. ¿Qué es el perdón? Perdonar es disculpar, perdonar es dispensar, perdonar es olvidar, perdonar es aliviar. ¿Qué pasa si no perdonamos? Si no perdonamos, en segundo lugar, si no perdonamos, preste atención a las palabras de Jesús. Si no perdonamos, puede hacer peligrar nuestra felicidad eterna. Si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, nuestra felicidad eterna está en peligro. Preste atención a lo que Jesús dice, las cuales invitan a pensar y viene inmediatamente después de la oración modelo. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, escuche, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Se ha dicho que el hombre que no está dispuesto a perdonar destruye el puente por el cual él mismo tiene que pasar. Entonces, ¿qué es el perdón? Perdón es disculpar, perdón es dispensar, perdón es olvidar. ¿Por qué debemos perdonar? Porque Cristo nos ha perdonado.
¿Por qué debemos perdonar? Porque somos hijos de Dios. ¿Por qué nos debemos de perdonar? Porque hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu. ¿A quién debemos perdonar? A los que hablan mal de nosotros, a los que nos ofenden, y a nuestros enemigos son a los que nosotros debemos de perdonar. Por eso dice la Biblia, sopórtense unos a otros. Y eso de sopórtense unos a otros, habla, hermanos, de diferentes caracteres. Por eso dicen que hay carácter colérico, sanguíneo, flemético y diferentes, hermanos. Creo se conocen esas clases de caracteres. Por eso dice la Biblia, somos una familia, hermanos, en Cristo. Y dice la Biblia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también, hacedlo también vosotros. Cristo, hermanos, en los textos que vimos, nos invita al perdón, pero también el apóstol Pablo nos invita a que nosotros nos perdonemos los unos a los otros. Como aquí, hermanos, la Sagrada Escritura, estamos viendo cómo la Sagrada Escritura nos invita a el perdón, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, dice la Sagrada Escritura, háganlo también ustedes. En otras palabras, nos está llevando al Gólgota. El Gólgota se le conoce como el lugar de la calavera. Y aquí Cristo, hermanos, por medio de estas palabras, nos habla acerca y nos dice de que recordemos, hermanos, cómo el Hijo de Dios llevaba esa cruz cargada, sufriendo, chorreando de sangre, golpeado, sin dormir, con sed, con hambre, pero todo eso lo hizo por amor, por usted y por mí. Bien, hermanos, es así como en esta noche llegamos al final de su programa Sembradores del Rey, donde vimos el tema la victoria en Cristo, pero también hablamos 15 minutos acerca del perdón, lo que es el perdón. Dios les guarde, hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermanos, en esta tarde los que estuvieron conectados y nos sintonizaron por este medio. Gracias, hermano Joan González, que hace posible este enlace para que cada uno de nuestros hermanos hayan estado conectados y también hayan estado escuchando la palabra de Dios por este medio. Desde Matehuala nuevamente enviamos saludos a nuestro hermano Fidencio. ¿Está presente nuestro hermano Fidencio aún todavía? Bien, hermano, aquí estamos escuchándole. Así es, hermano, lo acaban de oír, hermanos, en todo el mundo, su saludo, porque está conectado aquí también por vía internet, lo acaban de escuchar hasta Managua, Nicaragua, hermanos. Hermano, gracias, Dios les bendiga. Así es, hermano Joan González. Amén. Muy bien, ahí está uno de nuestros hermanos saludando desde Allende, nuestro hermano Jorge Morales. Bueno, se oyó que por ahí alguien se le desconectó el celular. Hermano Jorge Morales. Bueno, saludos también a nuestro hermano y una vez más, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar enlazados en este medio y ojalá un día podamos estar allá con ustedes compartiéndoles la palabra de Dios allá en sus hogares y el estar también conviviendo en amor cristiano con cada uno de ustedes, y esa es nuestra esperanza de estar con ustedes algún día. Que Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos, gracias por su atención y nos vemos el próximo, o más bien sintonícenos